senador habría sido beneficiado por los señalados fiscales de la mafia en Cali. El fiscal le habría solicitado a una banda delincuencial que se abstuviera de declarar contra un senador al que le robaron $200 millones en su casa. Durante una audiencia en Cali, el fiscal Iván Aguirre Benavides, excoordinador de Fiscalías Especializadas de Cali, fue imputado por el delito de soborno en la actuación penal. Aguirre fue señalado por sus presuntos nexos con la mafia en el Valle del Cauca. La Fiscalía reveló que en el segundo semestre del año 2017 y en el año 2018, el fiscal Aguirre habría entregado $5 millones a María Judith Olivares, conocida como la señora Smith, con el objetivo de que su esposo, Wilmar Cardona Aguirre, alias el señor Smith y antiguo líder de la histórica banda dedicada al robo de bancos y carros de valores, se abstuviera de declarar contra un senador a quien, en el año 2012, esa banda le robó de su casa $200 millones. Vea aquí. Se debe continuar con la asistencia militar. El fiscal habría prometido entregar a la mujer más de $100 millones. Efectivamente, ese testigo nunca declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la indagación que realizó esa alta corporación contra un aforado constitucional. Y buscando favorecer de esta manera el proceso que se le adelantaba a este aforado constitucional, recalcó el fiscal del caso. En el año 2016, cuando fueron capturados los miembros de la banda, los R-15 por el hurto de $1.200 millones en un apartamento en Cali, el fiscal del caso era Iván Aguirre. Cuando se da a conocer el hurto, en 2016, uno de los detenidos de los R-15 confesó que ocurrió en el barrio La Flora, en el norte de la ciudad de Cali, en el año 2012, en un apartamento que fue de propiedad de Roy Barreras. En audiencia de la época, el fiscal Aguirre dijo que alias Pinocho, en una de las entrevistas judiciales, confesó que uno de los millonarios robos fue justamente el perpetrado en el año 2012 en un apartamento que pertenecía al senador Roy Barreras. Unidad Residencial La Flora, que en esa caja fuerte contenía aproximadamente $200 millones. En su momento Barreras negó tener los $1.200 millones y dijo que en el momento del robo en el predio no vivía él, sino un extrabajador suyo. Roy Barreras, corrupto y ladrón. Hoy se confirma que Roy Barreras manipuló a los testigos para que estos no confesaran del robo de más de $1.200 millones en el apartamento de Roy Barreras. ¿De dónde Roy Barreras con toda esa plata? Esta rata dicen amar a los pobres. Roy Barreras, de izquierda comunista, con $1.200 millones en su apartamento. Y esta rata pagó a fiscales para que estos presionaran a los que sabían de ese robo de la plata del apartamento de esta rata criminal Roy Barreras, socio del guerrillero asesino. ¿Cómo iban a saber los ladrones que esa plata era de Roy Barreras? Porque la información que recibieron los ladrones era que la plata era de Roy Barreras y que eran más de $1.200 millones que esta rata criminal tenía en una caja fuerte. Hoy denuncia que Roy Barreras pagó a un fiscal para que éste torciera a los testigos para que estos no declararan en contra de Roy Barreras. Así es en Colombia, gente. El guerrillero asesino Roy Barreras torciendo con plata. Más de 100 millones le dieron a los que sabían, a los que iban a ir a declarar para que guardaran silencio. Escuchen estos explosivos audios revelados por Revista Semana. $200 millones enredan a un ladrón, un patrullero y un senador. El congresista Roy Barreras fue mencionado en un escandaloso proceso judicial de corrupción entre policías y ladrones en Cali. ¿Por qué? Uno de los golpes más contundentes
que propinó la policía en Cali contra la delincuencia organizada sucedió en marzo pasado. Y pese a que se trató de una impecable operación de inteligencia, no se celebró con alborozo porque entre los detenidos había 13 miembros activos de la institución. Pero lo que más llamó la atención y fue motivo de vergüenza dentro de la propia policía es que 2 de esos uniformados, un subintendente y un patrullero, fueron relacionados de colaborar directamente con una temida banda caleña, los R-15. Esa banda hizo historia en la capital de Valle no solo por los cinematográficos atracos a carros de valores, entidades bancarias y caletas mafiosas, sino porque en su estela criminal asesinaron a varios uniformados. Todos esos detalles se conocieron durante la audiencia de legalización de captura que se realizó en marzo pasado y que lideró el fiscal especializado Iván Aguirre, muy conocido en Cali por su gran olfato y mano dura contra la delincuencia. Precisamente en esa audiencia, se conoció de manera oficial un rumor que desde 2012 se esparció en la ciudad pero que jamás se confirmó públicamente, el supuesto robo de 200 millones de pesos de una caja fuerte que estaba en un apartamento del senador Roy Barreras. Y la noticia la dio el propio fiscal Aguirre durante sus alegatos, en la mencionada audiencia de legalización de la captura del patrullero Oscar Hernán Pinilla, aprehendido junto a los otros 12 policías señalados de colaborar con bandas criminales. La atención se centra sobre ese patrullero, porque justamente él fue señalado por uno de los jefes de los R-15 de ser el colaborador de la banda, brindar información y protegerlos de los procesos judiciales que les abrían. La importancia de Pinilla radica en que él era el investigador de la unidad contra atracos de la SIJIN de la policía en Cali. Como quien dice, el ratón cuidando el queso. Y quien lo señaló de semejante complicidad fue nada más que el temido Jon Mario Ortúa, conocido también como Pinocho, ex jefe de los R-15, capturado el año pasado junto a 2 de sus compinches. Cuenta el fiscal Aguirre para demostrar la conexión entre el patrullero Pinilla y los R-15, que Pinocho, en una de las entrevistas judiciales, confesó que uno de los millonarios robos en los que ayudó Pinilla fue justamente el perpetrado en el año 2012 en un apartamento que pertenecía al senador Roy Barreras. Unidad residencial La Flora, que en esa caja fuerte contenía aproximadamente 200 millones de pesos. Ahí fue Troya, porque las preguntas que muchos se hacen es qué hacía un senador con todo ese dinero, en efectivo, cuál era su procedencia y si se lo robaron, ¿por qué no denunció? Si bien se trata de un dato que no es nuevo para los caleños y mucho menos para el senador Barreras, lo llamativo es que ese rumor fue confirmado por uno de los delincuentes que participó en el atraco y ahora el dato hace parte de un juicio que se adelanta por un caso de complicidad criminal entre policías y ladrones. Desde entonces y hasta la fecha, el senador Barreras ha negado hasta la saciedad que sea cierto el robo de 200 millones de pesos. Este miércoles dijo a Blue Radio que no conoce esa suma de dinero y, en forma jocosa, se refiere a la versión judicial: si encontraron 200 millones que me los devuelvan porque en mi vida nunca los he visto. Como lo hizo en 2012, Barreras también precisó que el apartamento donde ocurrió el atraco sí es suyo, pero que al momento de ese hecho, ya no vivía en él, sino que era habitado por su conductor de toda la vida y la esposa. Este portal consultó esa versión con una autoridad policial de la época y confirmó lo dicho por el senador. En ese momento solo se habló de unas pequeñas joyas que le robaron a la esposa del conductor, pero nada en torno a supuestos 200 millones de pesos, dijo la fuente que pidió omitir su nombre. No obstante, en algunos círculos caleños le dan credibilidad a la declaración de Pinocho, por una sencilla razón: las víctimas de los R-15 en su mayoría eran narcotraficantes o personas con dinero ilegal, para que una vez ejecutado el golpe no denunciaran porque no tenían cómo demostrar la procedencia lícita del botín.
Lo que sigue ahora es esperar si el patrullero Pinilla decide colaborar con la justicia y confiesa todas sus fechorías. Y además, de paso, aclara si existió el famoso robo de los 200 millones de pesos, que supuestamente estarían guardados en una caja fuerte del apartamento del senador Roy Barreras.